Ahí estamos, ahí se ve la pantalla entera. Estrategias Ahí y está, y recursos ahí para formar la paso. metacognición. Perfecto, ahí Excelente. estoy. Me silencio entonces. Bien. Bueno, primero bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar ahí, un feriado, en este tema que a mí me gusta muchísimo y me apasiona, y la verdad que en este último tiempo he estudiado bastante. Y la idea de hoy es poder compartir algunas estrategias, tanto para el consultorio, para el aula. eh, y antes de arrancar, bueno, les muestro un poquito, estos son algunos de los artículos en los que se va a basar la charla de hoy. Este último, metacognición y autorregulación, es un review de la evidencia que salió ahora en mayo del 2020. Es reciente, que está buenísimo, donde tiene toda la información y la revisión de las últimas investigaciones en lo que es la metacognición. Antes de arrancar formalmente, tomo algunas palabras de Melina Furman, que en su libro de Cómo educar, cómo guiar y cómo educar mentes curiosas, hace esta pregunta o plantea, invita a los lectores a pensar cómo se imaginan a sus alumnos cuando sean adultos, ¿no? Se me escucha bien, ¿no? Tengo un micrófono que es Impecable. perfecto. ¿Cómo imaginan a sus alumnos cuando sean adultos, cuando crezcan? ¿Con qué se esperan encontrar? Y acá, en 3 palabras y a través del chat, no sé si se puede, Silvia, quiero que Sí, por si, supuesto. si alguno quiere poner cómo se los imagina, específicamente pensaba en cómo se los imaginan como aprendices, ¿sí? Vamos a hacer... Silvia, vos decime si aparece, porque no puedo ver el... Ahí está, Curiosos, yo te ya te leo. pude ver el chat. Inquietos, Bien. curiosos, creativos, reflexivos, exitosos, pacientes en mayúscula, curiosos autónomos creativos, colaborativos trabajando en equipo, muy tecnos, libres en mayúscula, ojalá seres críticos, curiosos, exploradores, capaces, extrovertidos y reflexivos, generosos, pacientes, independientes, autodidactas, autónomos, empáticos, inquietos, solidarios, exitosos, empáticos, De reflexivos, todo. independientes, exploradores y motivados. Perfecto. Bueno, entonces ella sigue, invita a pensar, ya me voy a poner ducha, perdón, estoy desde Canva, que es la primera vez que transmito y por ahí no es lo mismo para pasarlas. Si vos Ah, ves los redondelitos grises en las puntas de la pantalla, sí, si estoy con apretás ahí eso, debieras, pero si vas con el teclado sí, también, pero ¿eh? estoy con el teclado, pero no. Ahí Ahí está, tenés. está, apreté con el clic. La pregunta sería, o nos invita a pensar, ¿qué podemos hacer nosotros para construir esa realidad, ¿no? Nosotros queremos que sean curiosos, empáticos, autónomos, felices, independientes, que puedan usar su conocimiento para transformar cosas nuevas. Entonces se invita a pensar qué podemos hacer nosotros, qué estrategias podemos usar o cómo podemos colaborar a que eso suceda, ¿no? Y un poco eso es el tema que nos convoca hoy, de qué estrategias podemos usar para ayudarlos a ser más reflexivos y más metacognitivos en su conocimiento. Creo que el desafío de la educación actual, y como nosotros como terapeutas también, como psicopedagogos, como terapeutas en general, es pensar y ver cómo ayudar a los chicos para no estudiar para el olvido. Es decir, que puedan utilizar el conocimiento para diseñar cosas nuevas, que puedan utilizar el conocimiento para transformar la realidad y para transformar el mundo, que no se basen solamente en hechos fácticos, que no aprendan solamente hechos fácticos, sino que por el contrario puedan pensar sobre ese contenido. Y un poco la clave es generar una plataforma del pensamiento que les posibilite interpelar el mundo, poder a partir de un conocimiento sólido generar y crear otros nuevos sobre los cuales se asienten aprendizajes nuevos, ¿sí? Y si uno piensa cómo esto ocurre, la clave un poco es
ayudarlos o dar estrategias para que puedan autorregular su proceso de aprendizaje. Cuando uno piensa en la autorregulación a nivel del aprendizaje, es un concepto muy amplio, pero una de las claves de la autorregulación es la metacognición. Entonces, creo que uno de los objetivos centrales que tenemos que ponernos como terapeutas y como docentes es poder potenciar y estimular los niveles de metacognición de los chicos, ¿sí? Este es el primer autor que hace muchísimos años define el término, y dice que la metacognición se refiere al conocimiento de uno con respecto a los propios procesos cognitivos o a cualquier cosa relacionada con ellos. Por ejemplo, las propiedades de información o datos relevantes para el aprendizaje. Por ejemplo, estoy haciendo metacognición si me doy cuenta de que tengo más problemas para aprender A que B, si me parece que debo verificar C antes de aceptarlo como un hecho. Hace muchos años con un pacientito mío me ayudó a diagramar estas diapositivas y decíamos, estoy haciendo metacognición si me doy cuenta que tengo más dificultad para aprender determinado contenido y por lo tanto tengo que estar más atento y estudiar más tiempo. Estoy haciendo metacognición si sé que en ocasiones cometo errores en las cuentas por distracción, entonces puedo buscar herramientas para regular mi atención, que tengo mayor facilidad para aprender algo, entonces puedo dedicarle menos tiempo a eso. ¿Qué tipo de pensamiento me va a requerir una tarea? Y de nuevo. Que no comprendí el tema, los tipos de errores que cometo frecuentemente, que en general contesto tan rápido que me equivoco, qué estrategias tengo que utilizar para pasar ese examen, cuánto tiempo le dedico o le tengo que dedicar al estudio en función del tiempo al que dispongo y la dificultad de la tarea, cuál es el objetivo de una tarea, ¿me motiva o no me motiva? Entonces, ¿con qué dificultades me puedo encontrar? Juntos fuimos pensando todas estas frases metacognitivas, y una de lo más importante, creo yo, porque es como el principio de todo, el hecho de hacer metacognición o reflexionar sobre nuestro propio pensamiento, nos permite saber que no sabemos. Esto es muy importante. Acá Manolito dice, el que no haya entendido que levante la mano. Veamos, Manolito, qué es lo que no entendiste. Desde marzo hasta ahora, nada, ¿sí? El otro día estaba con mi hijo haciendo la tarea, y frente a una consigna terminamos de leerla y enseguida me dice, no entiendo. Yo, pero ¿cómo no entendés? ¿Qué parte no entendés? Es decir, decir no entiendo, o desde marzo hasta ahora nada, es algo súper general, y en general lo que vemos mucho con los chicos es que les cuesta ser específicos en dónde está el quiebre justo de la comprensión, decía Chin, ¿no? Si no me equivoco, en identificar a partir de dónde no entiendo, por qué no entiendo. Entonces la idea, y pienso en este tiempo que estamos hoy, tanto los papás que estamos en casa haciendo tareas con los chicos, como nosotros que estamos con pacientes o los docentes, poder generar espacios donde uno pueda pensar o plantear dudas, una hoja de dudas, que uno pueda hacer un comentario en un blog preguntándole al seño qué fue lo que no entendió, porque eso en definitiva obliga a pensar y obliga a reflexionar sobre dónde estuvo ese quiebre. Entonces lo que hicimos con Marco fue empezar a leer juntos la consigna y pedirle a él que me contara con sus palabras qué es lo que entendía hasta ese punto o hasta esa coma que tenía que hacer, y así fuimos identificando cuál era la variable justa en donde su comprensión quebraba. Y en ese momento la pregunta va al blog de la seño, por ejemplo, para que pueda responder esta inquietud. Bien, cuando uno piensa en los aspectos de la metacognición, los autores coinciden en que tiene tres aspectos que son centrales. Uno es el conocimiento de uno mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que conozco yo de mí como aprendiz? Mis fortalezas, los desafíos con los que me encuentro, si me cuesta más o tengo que dedicarle más tiempo a matemáticas, si tengo que dedicarle más tiempo a todo lo que implique comprensión lectora, porque me lleva más tiempo la decodificación, todo lo que implique este registro propio de fortalezas y desafíos respecto al aprendizaje.
Y también fortalezas y desafíos y autoconocimiento respecto al temperamento, es decir, con qué recursos de personalidad cuento como para poder afrontar esas demandas. Tengo tendencia a contestar demasiado rápido, entonces por ahí por eso me equivoco en alguna prueba, o me puede pasar que por ahí entrego la prueba y después pienso, después me doy cuenta que me faltó un punto. Entonces, todo eso es el conocimiento que yo tengo, que voy acumulando sobre mí mismo. Segundo es el conocimiento de las tareas, de las variables de la actividad. ¿Es fácil o es difícil? ¿Me va a llevar más tiempo o menos tiempo? ¿Es algo que ya hice antes o es algo nuevo para mí? Todo esto, en relación con el conocimiento de uno mismo, me va a permitir seleccionar cuáles son las estrategias más eficientes para poder hacer frente a esa tarea, ¿sí? Entonces, todo esto juega y está en permanente intercambio, ¿no? Y uno diría, bueno, ya con esto conozco mi propio perfil, puedo delimitar la naturaleza de la actividad en cuanto a qué tipo de pensamiento o procesamiento voy a tener que activar, ya tengo las estrategias que voy a usar, pero bueno, con esto no alcanza, porque cuando yo inicio la actividad y empiezo a resolver, tengo que permanentemente estar, o sea, en principio planificar de manera previa, después estar permanentemente monitoreando cómo me está yendo. La metacognición es como una supervisión de la cognición, cómo estoy usando esos recursos de los que dispongo. Y después la evaluación, cómo me fue y por qué. Mientras hacía esta presentación, digo, bueno, esta metacognición la usamos todo el tiempo y muchas veces no somos conscientes, ¿no? De que todo el tiempo estamos usando este conocimiento y estamos haciendo una regulación metacognitiva. Empezaba a hacer la charla de hoy y de repente empiezo con Canva, que tiene 1000 millones de diseños, que si tenés un poquito de dificultad en la toma de decisiones como yo, sonaste porque es imposible el tiempo que estás explorando. Empiezo súper motivada, empiezo con el diseño y busco, de repente miro la hora y digo, empiezo a supervisar, ¿no? Cómo me está yendo y por qué con esa estrategia que era de buscar todos los recursos, todo el diseño, lo que había animado, no animado. Digo, no, voy muerta porque es súper tarde, claramente no voy a llegar, tengo que cambiar mi estrategia. O sea, supervisar la eficiencia de la estrategia que había elegido me permitió pegar un volantazo y decir, voy a darle menos bola al diseño y voy a ir por lo que quiero poner. O sea que van a ver claramente cómo en el transcurso de la presentación se va haciendo evidente esto que yo estoy diciendo. Y por último, esta evaluación, cómo me fue y por qué. Tengo mi hija mayor, Emma, está haciendo para pasar esta cuarentena, le gusta mucho cocinar y está haciendo unos vivos de cocina por Instagram, familiares, entre amigos, familia. Entonces de repente estaba cocinando el sábado un pan dulce y en el medio de las recetas da como unos tips de ciencia y cocina. Bueno, hace toda una preparación. En el medio se da cuenta de que se había olvidado de echar el azúcar. Entonces me dice, mamá, el azúcar, y me hace cara diciendo esto no tiene remedio, echa el azúcar y empieza a revolver la masa. Todos le iban mandando mensajes de aliento, se va a integrar, vas a poder, lo vas a resolver. Cuando termina el vivo, me dice, mamá, ¿sabés qué? El tip de ciencia que ya lo había dado antes de cocinar, lo voy a tener que dar después, porque me desconcentré un montón, cambiando a la Emma científica de la Emma cocinera, y de repente cuando tuve que ir a cocinar ya había perdido como el foco. Entonces me parece que a partir de ahora el tip de ciencia va al final. Entonces eso es la evaluación, el cómo me fue y por qué. En definitiva, o sea, esto implica pensar permanentemente antes de hacer la actividad, durante, mientras tanto, digamos, y después de hacer cualquier tarea de aprendizaje. Uno piensa, bueno, esta evaluación es fundamental, porque como dice el dicho, tropezar con la piedra no es malo, pero encariñarse con la piedra sí. Si Emma nunca hubiese tenido esta reflexión, que a veces va de la mano de un adulto, ¿no? Que hace preguntas que linkean y que llevan a esa reflexión,
probablemente nunca hubiéramos identificado el porqué de esa distracción y hubiese seguido pasando un poco lo mismo. Entonces uno va sumando, como aprendiz, un repertorio de estrategias que ya sabemos que funcionan, ¿sí? Son como sellos que vamos marcando, que para determinada actividad sabemos, esta actividad la voy a hacer en tal modo, o necesito más tiempo, si la hago más rápido sé que cometo errores, voy a disminuir la velocidad, voy a pedirle al profe que me dé un poquito más de tiempo, voy aumentando en mi repertorio de estrategias, para poder aprender de la experiencia, ¿no? Y acá, si hacemos un paréntesis y pensamos en los chicos que tienen distintas condiciones o desafíos en su desarrollo, vemos que algo característico y típico que en general los acompaña a todos es esta dificultad justamente para hacer o para realizar aprendizajes incidentales, para aprender de la experiencia. Y nosotros creemos que este aprendizaje tiene que ir de la mano con una reflexión explícita, con adultos que guiemos hacia esa reflexión, que después vamos a ver cómo. Estos autores dicen, las prácticas metacognitivas aumentan las habilidades de los estudiantes para transferir o adaptar su aprendizaje a nuevos contextos y tareas. Los que trabajamos con pacientitos, en general, sabemos que el fin último de nuestro tratamiento es que los pacientes puedan generalizar o transferir eso que aprendieron y que salga fuera del consultorio, decimos siempre. Entonces estamos todo el tiempo buscando maneras de que eso que aprendimos salga para afuera. Si pensamos en la educación, creo que es exactamente lo mismo, que entrenar o potenciar o trabajar en el desarrollo de habilidades tiene que ver un poco con eso, a que ese conocimiento y que esa capacidad para pensar salga para que sean pensadores del mundo. Entonces uno dice, estos autores dicen, si la metacognición es la llave para comprender la enseñanza, tiene que orientar a los alumnos en el uso de estrategias metacognitivas. Y acá es donde pensamos, es algo que hacemos habitualmente, es algo que tenemos como un objetivo central en nuestra práctica docente o terapéutica, poder generar esa llave que me va a permitir aprender durante toda la vida. Entonces, esta sería un poco esa pregunta para pensar de qué hacemos nosotros todos los días para poder ayudar a los alumnos a generar aprendizajes más duraderos, ¿no? O hacer aprendices para toda la vida. Uno se pregunta desde cuándo, ¿no? Desde cuándo trabajar sobre esta capacidad de pensar, sobre el propio pensamiento, y acá los autores coinciden, dicen, bueno, antes se pensaba que recién a partir de los 8 o 10 años, cuando ya los chicos tenían posibilidades, por su maduración y su desarrollo de poder teorizar, uno podía empezar a entrenar estas habilidades de supervisión de la cognición. Pero actualmente se sabe que estas habilidades metacognitivas de manera muy rudimentaria empiezan desde edades muy tempranas. De hecho, cuando uno quiere enfrentar, no sé, a un chico a hacer algo que por ahí es un desafío muy difícil, enseguida te dicen, no, pero pará, es muy difícil. Se da cuenta la dificultad de la tarea y en función de eso la encara o no la encara, ¿sí? Acá, y también algo que se pensaba era que uno podía hacer metacognición solo cuando había niveles de lenguaje que eran desarrollados, ¿no? que podían poner en palabras eso que estaba pasando. Este es un pacientito mío con un trastorno del lenguaje súper severo, en donde estábamos aprendiendo las letras y sus sonidos. Él sacaba de la arena y iba diciendo los sonidos, si lo sabía o no lo sabía, ¿sí? En función de eso, invitábamos a las letras a una fiesta. Del lado del tablero rosado eran las letras que no estaban invitadas a la fiesta, y del tablero celeste eran las invitadas a la fiesta. ¿Cuál era el criterio para poder tener esa invitación? Era estar seguro de que las sabía, ¿sí? Las que sabía muchas veces, cuando me las presentaban muchas veces, entraban a la fiesta, y las que no, se iban al tablero para seguir trabajando, ¿sí?
Después de eso, que él identifica cuáles sabe que no sabe, y va anotando las que sabe, y va dejando a un lado las que tenemos que seguir trabajando, empezamos a elegir un objetivo. O sea, esto lo motiva a él también para poder seguir trabajando sobre su aprendizaje. Entonces elegimos trabajar con la L, por ejemplo. Y a través de distintas modalidades sensoriales, y al cabo de 2 sesiones, nos dimos cuenta que la L ya podía ser invitada a las fiestas, ¿sí? Esto es metacognición. Entonces, a veces no hace falta mucho, ningún material muy específico, a veces no hace falta que el lenguaje esté súper desarrollado, a veces no hace falta que sean chicos más grandes, sino que podemos hacerlo desde edades muy tempranas. En este libro, que está súper bueno, se los recomiendo, Metacognición y Reflexión, son experiencias del trabajo metacognitivo en nivel inicial, ¿sí? Una de las cosas que a mí me gustó, que destacaban, era la posibilidad de que los chicos pudieran ver, a través de los trabajitos del año, que pudieran ver cómo había crecido ese aprendizaje, cómo habían perfeccionado ese dominio. Entonces los invitaban, o sea, hacían una figura humana a principio de año, hacían otra a mitad de año, otra al final, y después les ponían las 3 figuras humanas para que vieran cuál había sido el proceso de ese aprendizaje, el camino del aprendizaje, y de esta manera estos portfolios de trabajo se armaban no con todos los trabajitos del año, sino con los que marcaban un poco ese recorrido. Entonces, esto también es trabajar habilidades metacognitivas desde edades muy tempranas. Todos los autores coinciden en que la enseñanza tiene que ser explícita, que si bien algunos acceden a estas habilidades y a esta regulación metacognitiva de manera espontánea, en general la mayoría requiere que se enseñe de manera explícita. Y esto también lo vemos mucho cuando tenemos estudiantes universitarios, los que trabajamos o somos docentes universitarios, que vemos que muchas veces los alumnos llegan hasta sin conocimiento sobre su propio perfil, que las estrategias que utilizan muchas veces no son las más efectivas, que nunca hicieron un parate para pensar cómo me fue y por qué. Entonces vemos alumnos que están como tropezando muchas veces con esta piedra, rindiendo muchas veces las materias, recursando, y muchas veces no radica en una dificultad específica de aprendizaje, sino más bien en pobres estrategias metacognitivas, ¿sí? Los autores dicen, hacer que el aprendizaje sea menos opaco a los estudiantes en lugar de ser algo que sucede misteriosamente o que algunos estudiantes entienden y aprenden y otros luchan y no aprenden. Entonces, en definitiva, y si los que vienen siguiendo estas charlas, la idea es hacer visible el pensamiento, ¿sí? Si yo quiero que los alumnos o los pacientitos puedan pensar sobre su propio pensamiento, lo tengo que hacer visible. Y esto me parece súper importante. Dice, para que los estudiantes sean más metacognitivos se les debe enseñar el concepto y su lenguaje explícitamente. Entonces, vamos a hablar de anticipación, de planificación, de monitoreo, de revisar, de evaluar, de aprender de la experiencia, de pensar sobre cómo aprendemos, de fortalezas, de regular. El otro día estaban en mi grupo de pacientes con trastorno por déficit de atención, que son adultos, y los escuchaba hablar, y yo, tranquilamente cualquiera de ellos ya se puede sentar enfrente y poder dirigir reuniones si nosotros faltamos, ¿no? Porque realmente el vocabulario que manejan y la forma en que han podido traducir sus quejas en términos neuropsicológicos hace realmente que puedan ir regulando su aprendizaje y sus experiencias de vida. Por ejemplo, este no es de un paciente mío, esto es de Pinterest, pero esto de usar el lenguaje específico me parece súper importante, ¿sí? Los autores dicen, hay que combinar instrucción explícita, o sea, enseñar, modelado, que significa que el terapeuta o el docente tiene que también hacer visible a través del lenguaje lo que está pensando. Entonces, si estamos jugando, por ejemplo, por turnos con un paciente, podría decir, cuando me toca mi turno,
voy a hacer esto, no, mejor no, voy a dejar esto, no, no me va a funcionar, voy a ir por acá, muevo lo voy a sostener en la mente, listo, funcionó, y ahí empiezo y arranco. Entonces todo el tiempo estamos modelando el pensamiento. Los autores dicen que es fundamental el uso de andamiajes y rutinas del pensamiento, pero el uso de andamiajes con guías, con instrucción, con un docente o un terapeuta que pueda guiar para que después eso pueda utilizarse solo, y la práctica deliberada, es decir, si yo en una clase o en una sesión decido hacer una bajada metacognitiva una vez, es muy difícil que eso se internalice, sino que la mayoría de los autores coinciden en que esto requiere una práctica sostenida, una práctica que atraviese todas las materias, que atraviese todos los contenidos. Y si uno piensa en las sesiones, por ejemplo, de psicopedagogía, la metacognición no es un objetivo en sí mismo, sino que es un objetivo que acompaña todas las sesiones de tratamiento. Una de las herramientas fundamentales para arrancar a estimular estas habilidades metacognitivas, yo creo que es la psicoeducación, ¿sí? Poder entrenar a los chicos en poder conocer su propio perfil de fortalezas y debilidades, de fortalezas y desafíos. ¿Se ve bien ahí? Me aparece como un cartelito de... Se ve bien, se ve bien. Bien. De fortalezas y desafíos. Acá, por ejemplo, es un pacientito mío que tiene dislexia, en donde estábamos haciendo psicoeducación acerca de las partes del cerebro que trabajan cuando uno lee una palabra nueva o una palabra larga, y las partes del cerebro que trabajan cuando uno ya tiene esa palabra leída muchísimas veces, ¿no? Cuando ya las puede ver a golpe de vista como una imagen. Entonces, acá él pensaba en su propio perfil. Entonces decía, bueno, yo en verdad tengo que, en las palabras largas o nuevas, tengo que frenar un poco, y él decía, bueno, a esto le voy a llamar ir con un camión, porque el camión va más lento, en las rutas tiene que ir a menos velocidad, es más lento para moverse, y a la otra, al área donde leemos las palabras a golpe de vista, las voy a llamar, voy a ir con el auto, que siempre tiene una velocidad más alta permitida, es más fluido, es más ágil. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a la lectura de una palabra nueva, me dice, el camión, activo el camión, entonces va activando metacognitivamente, se va apoyando, vamos andamiando con esto, lo que es la precisión lectora. Es un pacientito que empieza a leer y según el principio de la palabra ya adivina lo que va a venir, porque empezamos el tratamiento del 3er grado, entonces había ya estrategias que tenía como automatizadas o vicios lectores que tuvimos que desandar. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver, o sea, este es el conocimiento que tengo sobre mí mismo, ¿qué me pasa? ¿Sí? ¿Qué me pasa cuando me encuentro con una palabra grande o que no leí nunca? Con, digamos, qué áreas se activan, la psicoeducación de cómo aprendemos a leer. Después, la dificultad de la tarea. Entonces, en esta sesión, por ejemplo, estábamos haciendo un juego con un mapamundi que él tenía, leyendo sobre distintos países, y de repente le escribo estas palabras. A partir de estas palabras, él tenía que marcar, sin leerlas, sino a golpe de vista, cuáles creía que tenía que leer con el camión y cuáles creía que iba a poder leer con el auto ágilmente. Entonces, sin detenerse mucho, fue marcando con estas tildes a dónde creía que debía detenerse. Entonces, la dificultad de la tarea hizo que él aplicara estrategias más o menos eficientes, porque dijo, acá me detengo porque no la tengo, la estrategia fue buena porque pudo leer Moscú de manera perfecta, en Concordia le pasó lo mismo. Entonces, al final concluimos esta reflexión metacognitiva, y dice, las palabras que leímos muchas veces se guardan como en una caja de palabras que leímos muchas veces, en la parte de atrás del cerebro. Las vemos a las palabras y ya sabemos qué dice como si fuera una imagen. Palabras como Córdoba,
y acá no puedo leer porque algo aparece en mi pantalla, trabaja con otra parte que lee parte por parte. Entonces él me decía, esta parte que lee parte por parte es como si paráramos, como si el camión tuviera que parar en estaciones de servicio en una ruta, ¿vale? Por sílabas. Entonces con esta analogía para él fue muy sencillo poder frenar, utilizar la estrategia correcta y leer con precisión. Después me dice, cuando estoy en Zoom me distraigo un montón. Me distraigo tanto que por ahí en el medio termina la profe, la seño y no sé, me perdí todo lo del medio. Entonces me dice, tengo un amigo que juega a la Play mientras está en el Zoom, o algo así, o quiere que juguemos a la Play mientras estamos en el Zoom. Entonces puedo estar como que estoy atento, pero en verdad, y escucho con un oído, y con el otro puedo apretar los botones. A partir de ahí empezamos a hacer psicoeducación, en principio, de lo que era la atención, ¿no? Entonces, no sé si todos lo conocerán, si no lo van a buscar después para no quemarlo ahora, se llama el pase invisible, en donde lo que muestra esta experiencia es un video, es un experimento que se hizo, es, digamos, que la atención es limitada, que la atención es una, y cuando la focalizamos mucho en un lugar, todo lo de alrededor se vuelve periférico, ¿sí? Pero si yo voy saltando de una cosa a la otra, es muy difícil tener eficiencia en la tarea. A partir de este video, ¿cuento el video, Silvia? No. Creo que no, porque, va, como quieras. Como No. vos decías, es como spoilearlo, pero Por yo más eso, bien sugeriría que después los que no lo conocen hagan el ejercicio para vivirlo personalmente y hacer esa generalización de lo que vos estás diciendo primero en persona para después poder compartirlo con los chicos. Bueno, esto un poco hicimos con él, en donde después él tenía la misión de hacerlo con sus papás, para ver cómo sus papás atendían, si se focalizaban y se concentraban en esa tarea en particular, o si desatendían algunas partes, entonces no eran tan eficientes después con el resultado. Estaba chocho de poder hacérselo a sus papás. A partir de ahí empezamos a pensar qué era la atención, ¿no? La atención como puerta de entrada para la información, y empezamos a pensar cuáles son las cosas que me distraen, que me sacan de ese foco. Bien. Entonces, él dice, me distraigo en Zoom, ¿sí? Voy a correr la pantallita. Me distraigo en Zoom, empiezo a mirar a mis amigos y me distraigo. Y me aburro un montón. Esta carita que está arriba con el signo de pregunta, ¿se acuerdan que era como el conocimiento, era la parte metacognitiva del conocimiento de uno mismo? ¿Sí? Entonces ahí hacemos como esa reflexión sobre uno, las estrategias o el perfil de uno para afrontar esa tarea. Y empezamos a pensar, y así puedo educar sobre qué era la atención. Entonces yo le decía, bueno, en general es muy difícil estar atento a 1 hora y cuarto de Zoom. En general nos distraemos todos, ¿sí? Un poco. El tema es qué hacemos cuando nos distraemos, y el tema es saber si nos damos cuenta que estamos distraídos. Yo con todos mis pacientes con los que trabajo atención, adultos y chiquitos, siempre les repito como este mantra. El objetivo no es no distraernos, sino que el objetivo es darnos cuenta antes que estamos distraídos para poder volver, porque es ahí donde yo puedo hacer algo, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, no podemos estar atentos a 2 cosas al mismo tiempo y que las 2 nos salgan bien. Si estoy en un Zoom, y ahí es donde piensa la estrategia, si estoy en un Zoom, sirve para estar atento, no quedarse callado, responder a preguntas, hacer comentarios, o sea, tener una escucha activa. Entonces, si no viene por parte del docente, la escucha activa la pueden regular ellos mismos, porque pensamos en las estrategias. Entonces, y si me pierdo y me doy cuenta que estuve distraído, puedo decir, señor, ¿me lo podés repetir?, me decía él, y eso me ayuda a poder volver y no darme por vencido, decir, ya no entendí nada y ya está, y abandono. En definitiva, creo que el ejercicio que tenemos que hacer es esto de transformar esta psicoeducación en metacognición, a partir de la psicoeducación, sobre cómo aprendemos, sobre cómo funcionan los procesos cognitivos,
poder transformarlo y poder aumentar el repertorio metacognitivo de nuestros pacientitos y alumnos. Con este otro paciente, con el que estábamos trabajando, tiene dificultades de lenguaje, para lo que es la pragmática del lenguaje, estábamos viendo cómo conversamos, ¿no? Y cómo cuando conversamos y cuando queremos transmitir una idea, tendemos puentes entre lo que quiero decir, o sea, entre mi cerebro y el de la otra persona. Entonces veíamos cómo a veces estos puentes pueden estar enteros, porque uso las palabras adecuadas, porque me doy cuenta de lo que el otro no sabe, entonces voy contando el contenido con toda la información para que el otro entienda, porque voy siguiendo una secuencia lógica. Bien, entonces a partir de ahí empezamos a pensar, a partir de esa psicoeducación empezamos a pensar cómo él conversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los puentes? Si empezamos a poner ejemplos donde yo conversaba, por ejemplo, y omitía información relevante, me iba de un lugar a otro, entonces él me decía, bueno, ahí el puente está cortado, porque yo no llego a entender muy bien lo que vos me quisiste decir. Entonces, esto de trabajar con él y identificar cuándo este puente se corta, o cómo es su conversación, también ayudaba a generar estrategias. Este es uno que usamos un montón. Antes decíamos que la metacognición nos permite tener conciencia, no sabemos, ¿sí? Y si yo tengo conciencia de que no sé, en definitiva, es el momento donde activo las estrategias. Entonces acá es un andamiaje que usamos un montón, tanto para comprender consignas como para comprender textos. Dice, entiendo, y cuando llego a un punto me pregunto, ¿entendí todo? ¿Entendí algo o no entendí nada? Siempre les decimos que es tan importante entender como darnos cuenta que no entendimos. Entonces, despojar y generar un ambiente cálido y empático para que tengan la tranquilidad de decir, no entendí, y eso está bueno. O sea, que te des cuenta de eso está buenísimo. Marian, Sí. En 10 minutos deberíamos pasar a la parte de preguntas. Perfecto. Te digo nomás que como para que te... Ok. Para tu metacognición. Fenómeno. Ahí estaba mirando un poco la hora, pero ni me había fijado cuando arrancamos. Bárbaro. Esto tiene que repetirse a lo largo del tiempo, ¿sí? Cuando son chiquititos, dice, ¿cómo trabajar? Decían en este libro, hay que ayudarlos o proponerles pensar que, en lo que están aprendiendo como si fuese un programa de televisión o una película, y que identifiquen cuándo la parte se vuelve borrosa. En definitiva, es lo mismo que esto, pero aplicado a chicos de nivel inicial, que puedan entender cuándo está el bache del conocimiento. Esta es una aplicación que usamos un montón para la regulación de la atención. Si está ahí mi amiga y colega Flor de Draxler, ella me la recomendó y todos mis pacientes la usan, y mis hijos también, se llama Forest. Esta aplicación, los chicos plantan un árbol, o sea, programan un tiempo para concentrarse y hacer la actividad. En ese tiempo un arbolito empieza a crecer hasta que se hace grande cuando se cumple el tiempo. Y si usás el celular o querés usarlo para otra cosa, te pregunta, ¿estás seguro de que querés matar tu árbol? Y los chicos se remotivan, dejan el teléfono y se focalizan y van plantando y armando como sus plantaciones. Hacer esta reflexión de que esto lo ayudó a mantenerse concentrado porque dejó el celular de lado, eso también es metacognición. Después, todo lo que sean rúbricas donde uno tenga que poner a los alumnos o interpelarlos en que hagan una reflexión personal, en que se pongan una puntuación, en que se autoevalúen, y después eso mismo se traduce en estrategias. Preguntas dirigidas al proceso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué estrategia usaste para resolverlo? ¿Qué dificultades encontraste? ¿Alguien pensó una solución distinta? ¿De qué otra forma se podría haber hecho? Al final de los exámenes, poder incluir, o al final de las sesiones, estas preguntas que orientan a la reflexión del propio aprendizaje. ¿Cómo creo que me fue? ¿Qué me costó más? ¿Por qué creo que fue?
esto me da pistas para el futuro, ¿sí? Entonces con los pacientes siempre elaboramos estas pistas para el futuro. Revisando me doy cuenta de que me fue bien cuándo y que no me fue tan bien cuándo, ¿sí? Este es el aprendizaje de la experiencia que hablábamos antes. Esto es algo que se usa un montón, hay un montón de recursos en Pinterest que hablan de la escalera de la metacognición, ¿sí? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué fue más fácil, más difícil, novedoso? ¿Cómo lo puedo mejorar? Rutinas del pensamiento. Decíamos que los andamiajes acá son súper importantes y el modelado también, y un andamiaje que sea guiado. Solía pensar y ahora pienso. Si entran a la página de Neuroeduca, hay distintos andamiajes con las distintas rutinas del pensamiento. Esta me encanta, en donde los chicos pueden ver cómo se transformó su aprendizaje o su conocimiento a partir de ese aprendizaje. Antes pensaba y ahora pienso que, por ejemplo, después de esta clase, uno podría pensar, antes pensaba que la metacognición, y ahora sé que, En definitiva, lo que hacemos es hacer visible cómo el pensamiento cambia. Esto es idea de Delfina, una de las psicopedagogas del equipo, en donde después de cada sesión ataban un nudito y iban alargando ese conocimiento, ¿no? Cada telita corresponde al conocimiento que tenía antes y lo que anexo corresponde a lo nuevo que aprendí o que voy agregando ese conocimiento. Las tarjetas de salida después de una clase, para lo cual no me quedan dudas, o sea, después de esta clase, que no les quedaron dudas de tal cosa, y los podemos hacer escribir a los alumnos, me quedaron algunas dudas sobre tal cosa, y acá tengo el agujero negro en donde no entendí este punto. Entonces algo tan simple como una tarjeta de salida le permite también al docente poder regular su práctica, porque puede acceder como a esta metacognición del alumno. Rutinas del pensamiento como la del semáforo, algo en lo que necesito ayuda porque no entendí, que los chicos puedan escribir después de cada tarea, algo en lo que me quedan dudas, algo que entendí muy bien fue, entonces hacer visible el propio proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en las sesiones, siempre antes de arrancar cualquier actividad, siempre les pregunto, ¿cómo pensás que te va a ir? ¿Cómo pienso que es el primer nivel? Entonces me dice una papa súper fácil, y después que lo hace, dice, al final no era tan fácil como pensaba, me costó estar atento hasta el final, me costó sostener el movimiento en la cabeza, voy a tener que hacer un plan. Entonces ese conocimiento regula la estrategia que va a usar a futuro. Aprendizajes de las pruebas, lo mismo, poder chequear una prueba que viene mala y poder identificar qué pasó y por qué. Esto creo que debería hacerse después de cada prueba del colegio, por ejemplo, poder hacer ese registro, porque ese es el tesoro que me llevo. Yo les digo a mis pacientitos siempre que poder conocer eso es como tener un tesoro en las manos, ¿no? Los chicos den consejos, dentro de mis sesiones los chicos se dan consejos para otros chicos, y se respeten las comas, porque puede pasar cualquier cosa, cambia todo el sentido de lo que querés decir. Lee parte por parte, pensá si entendiste un poco todo o nada, o sea, es bajar las estrategias que usamos con sus propias palabras y generalizarlo, largarlo también al mundo, ¿no? a otros que otros chicos lo puedan usar. Te das cuenta que entendiste cuando podés dibujar, contar o expresar con tus palabras. Tu mente se representa como una película, dice Pedrito. Algo crucial me parece esto de poder documentar. Nosotros lo hacemos a través de los cuadernos de tratamiento de manera permanente, que nos permite monitorear el avance de los chicos y a ellos mismos el avance de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, mirá cómo estábamos antes, mirá lo que aprendimos este día, ¿te acordás lo que anotamos acá? Bueno, me parece que es momento de usar esa estrategia, llevar como ese registro de las estrategias que funcionaron, y creo que para la escuela tener como un cuaderno de reflexión, una agenda de reflexión sería como algo muy valioso. Esto también es hacer visible el pensamiento. Nosotros tomamos de Neuroeduca la cartelera de logros, entonces cada vez que ellos tienen que escribir su logro es hacer una reflexión metacognitiva. John Hattie dice que una de las prácticas educativas que tiene mayor impacto
es el feedback, y yo creo que la manera de poder llegar a la metacognición es dando feedback, y el feedback tiene que ser explícito, tiene que ser orientado a la tarea, no tiene que ser general y para cuidar la autoestima, genial, lo hiciste perfecto, sino que uno tiene que dar, así como los entrenadores deportivos, tiene que dar estrategias muy concretas de qué está elogiando y en qué hay que seguir trabajando, ¿sí? Entonces acá aliento a mi paciente y en base a lo que escribe, le digo muy bien cómo separaste las palabras, buscaste los sonidos, le doy el feedback bien concreto y específico a la tarea. En conclusión, todo esto que hablamos hoy tiene que ver con lo que Vygotsky dice de poder trabajar en esta zona de desarrollo próximo, poder visibilizar, preguntar, dialogar, reforzar, repreguntar, reflexionar sobre lo aprendido, dar andamiaje, dar pistas. Y la pregunta sería, ¿trabajamos en la zona de desarrollo próximo? ¿O trabajamos solo con lo que los alumnos traen? Sería como para poder pensar, ¿no? De que trabajar en la metacognición está ahí, está en esa zona. Y no olvidarnos de que hacer metacognición requiere un esfuerzo enorme. Entonces, la motivación es una parte central de la regulación en los aprendizajes. Para que hagan metacognición, tienen que estar motivados. Y ahí empieza un círculo virtuoso que hace que sus aprendizajes sean cada vez mejores, ¿no? Y que realmente preparemos pacientitos y alumnos para aprender toda la vida. Y he terminado. Gracias, Marian. Muchas. Un placer, como siempre, escucharte. Ahí te escuchaba y pensaba que vamos a abrir un Padlet para que los chicos le den consejos a otros chicos y además de tener una comunidad de profesionales, podamos tener una comunidad de chicos con dificultades de aprendizaje comunicándose entre sí. Así que acaba de germinar esta idea escuchándote. Bueno. Perfecto, me encantó. Vamos a ver si hay, bueno, todo el mundo agradece tu presentación, como siempre, muy clara y muy llevadera y muy fluida. Preguntan acá, recomendación de bibliografía, no sé si tenés algo más para recomendar aparte de lo que ya compartiste. Puedo subirlo al Padlet. Dale. En español está ese libro que me encanta particularmente, que tiene un montón de recursos prácticos. Hay una página de la Universidad de Cambridge que también tenía en español 2 artículos que estaban muy buenos y súper claros, así que todo eso podemos subir, voy a ver si los puedo dejar ahora para pasarles el link, y si no se sube todo ahí, ¿te parece? Sí, podemos subirlo, si querés subirlo directamente después, 2 opciones, o lo subís directamente vos al Canva de psicopedagogía, nosotros después lo podemos replicar a los otros, o nos pasás las cosas y lo subimos. La charla Perfecto. Queda grabada, sí, seguramente mañana va a estar subida al canal de YouTube. Al principio mencionaste unos papers y focalizaste en uno que estaba vinculado con la cuarentena. ¿Podrías volver a mencionarlo? A ver. Si estaba vinculado con la cuarentena, Yo eso tampoco lo pesqué. Me anoté el nombre, Metacognition and Self-Regulation, Evidence Review, pero no vi que tuviera que ver directamente con la cuarentena. No tenía que ver con la cuarentena, sí hay uno que salió ahora, es un posteo de la página de Pensamiento Visible de Harvard, que salió ahora, salió ayer en Facebook. A ver. Ese sí tenía que ver con la cuarentena. ¿De la página de Project Zero? Sí. Lo anoto para linkearlo en el Padlet. Así te pregunto lo que podés, nada, lo que más allá de las fuentes que nos puedas orientar, poder escuchar tus impresiones. Bien. Dice Silvina, ¿sugerís un espacio grupal después de una prueba en el aula para que reflexionen sobre su evaluación? ¿Cómo los guiamos? A full, totalmente, sería óptimo.
a través de preguntas. En general, todo lo que tiene que ver con la metacognición tiene mucho que ver con el diálogo socrático, ¿no? De poner a los alumnos a través de preguntas a poder dialogar y a poder interpelarse. De hecho, pueden, dentro del espacio grupal, pueden compartir estrategias. ¿A quién le costó más tal cosa? ¿A quién le costó más esto? ¿Quién tiene más facilidad? Entonces, por ahí, a partir de ahí, surgen estrategias nuevas de que se recomienden cosas. Yo estudié de esta forma, yo hice esto y me funciona, y ahí uno como moderador ver si las estrategias son efectivas o no para irlas optimizando. O sea, sería ideal que eso pudiera existir, ¿no? Porque a partir de ahí puede haber como o sea, puede salir como un folleto, un cartel que armen los chicos de ¿qué hago para la próxima prueba? Perfecto. Ahí alguien pregunta por el Canva de psicopedagogía. En realidad, para todos los recursos, nosotros estamos subiendo todo a la página de Neuroeduca. La página de Neuroeduca tiene una pestaña que se llama Recursos. En esa pestaña que se llama Recursos pueden acceder cliqueando a cualquiera de los Padlet, pero además hay un montón de andamiajes, tanto de rutinas de pensamiento como andamiajes para el trabajo de distintos conceptos, que pueden descargar como imagen. No es que cliquean y descargan, tienen que guardar imagen como. Esa es la manera de bajarlo. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Neuroeduca con la flor naranja. ¿Cómo recomendás trabajar la metacognición en un grupo por Zoom y en las tareas virtuales que se mandan? Pregunta de Angie. Interesante pregunta, María. Porque el otro día pensaba si no se podría usar el Zoom para poder discutir sobre lo hecho, es decir, uno trabaja en casa, hace tareas con sus papás, o en el mejor de los casos de manera autónoma, y a partir de ahí, si uno pudiera habilitar un espacio en donde previo los chicos tuvieran que pensar, o sea, poder dejarles preguntas, o este semáforo, por ejemplo, el semáforo, la estrategia o la rutina del pensamiento del semáforo, de qué entendí bien, qué me quedan algunas dudas y qué es lo que no entendí nada, poder hacerlo de manera grupal, me parece, en un Zoom, me parece que puede funcionar, ¿no? Que cada uno pueda contar los puntos más difíciles de la tarea, o qué estrategias, o cómo la hicieron, qué necesitaron, qué tipo de ayuda necesitaron, me parece que puede funcionar. Y previo se les puede dar como una guía para que puedan ir pensando al momento de compartir. Ahí el docente es clave porque no es que uno dice, bueno, ¿cómo lo hiciste? Y va a surgir sola la respuesta, sino que las preguntas que yo haga van a orientar mucho el pensamiento de los chicos, porque a veces te voy a decir, pueden aparecer respuestas súper abiertas, pensando, ¿viste? Cuando dice, pensé mucho. ¿Y qué es pensar mucho? O sea, ¿qué estrategia usaste? Empezar a concretizar y a utilizar palabras, lo que decíamos antes, de utilizar el lenguaje metacognitivo específico. Planificaste, anticipaste, veo que utilizaste una estrategia que estuvo buena porque empezaste mucho antes porque viste que tenías, no sé, te iba a costar mucho más porque fue un tema que nunca lo vimos. Entonces ahí es algo mucho más concreto, o sea, ayudamos como a poder concretizar. Es lo mismo que no entendí nada, ¿qué parte no entendieron? Y ahí empezar a revisar. Eso que en general de los chicos viene de manera muy abierta, tenemos que empezar como a hacerlo mucho más concreto, ¿no? Sí, gracias Marian. Algunas cosas que preguntan si se va a poder escuchar la charla, sí, después en el canal de YouTube. María Barberis puso en el chat el link de Project Zero, donde tienen toda la información sobre rutinas de pensamiento, entre otras cosas, para las que quieran acceder. Preguntan por motivación, les cuento que más adelante, yo calculo que en 15 días más o menos va a haber una charla que estoy preparando sobre mentalidad de crecimiento y seguramente ahí toquemos el tema de la motivación. ¿Cómo cambiar la forma de mirar el error cuando suelen verlo como algo negativo para motivar que se vea como clave para el proceso? Te lo leo de vuelta porque lo leí mal. ¿Cómo cambiar la forma de mirar el error cuando suelen verlo como algo negativo para motivar que se vea como clave para el proceso? Si uno genera espacios en el aula, donde después de la prueba uno puede analizar pruebas
de 4, pruebas de 5, pruebas de 7, pruebas de 10, y pueda someter como, o sea, poner sobre la mesa, no el error, sino el rendimiento. O sea, creo que hay que hacerlo visible, creo que hay que trabajar sobre ese error. Lo mismo pienso sobre, más allá del error, por ejemplo, sobre la atención. ¿Qué pasa si uno en un aula o en un Zoom, el docente antes de arrancar dice, bueno, cada uno que se dé cuenta que esté distraído va a ser así, o me va a hacer una pregunta, o el que necesite que yo lo nombre porque se distrae mucho, me lo puede decir. Entonces uno puede ayudar a los chicos a gestionar esas estrategias y a poner sobre la mesa lo que antes se consideraba que era malo, ¿no? Creo que poder discutir sobre eso y verlo como una oportunidad de aprendizaje depende del feedback que demos, absolutamente. Y te preguntan también si ese análisis lo harías después de la evaluación y nuevamente después de la corrección, es decir, cuando terminan de hacer un examen y cuando vuelven con la corrección y Bueno, nosotros entregan ahí las respuestas. en el consultorio nos pasa un montón que de repente tenemos pacientes adolescentes que vienen y te dicen, me fue espectacular, me fue re bien. Llega la prueba y tiene un 2. Entonces ese desajuste que hay entre cómo pienso que me fue y la realidad es una falla metacognitiva, ¿no? Entonces, si uno puede trabajar en ese medio y al final de la prueba poder decirles, bueno, pónganse un puntaje, ¿cómo creen que les fue? ¿O qué notas se pondrían? ¿O cómo les resultó la prueba? Y cuando llega a poder ver qué pasó realmente, me parece que las dos instancias pueden ser ricas para poder ver si está ajustado o si hay una distorsión entre lo que pensaba y lo que... Había una Sí, imagen que no puse en las filminas, que era una persona mirándose al espejo, estaba media excedida de peso y se miraba y era un físico-culturista del otro lado, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo uno puede afinar ese ojo para poder ver la realidad de la manera más objetiva posible? Y creo que la intervención está por ahí. ¿Te vas a decir algo? no, iba a decir que cuando se devuelven las evaluaciones está bueno hacer una actividad metacognitiva porque en general lo que sabemos y lo que está, digamos, escrito y reiteradamente escrito es que los chicos le dan más importancia a la calificación que al feedback que viene con la calificación, es decir, feedback que a veces es explícito, otras veces hay que construirlo porque hay que mirar, ver qué hice Sí. mal y pensar por qué. Entonces una instancia de metacognición al momento de entregar una prueba, incluso con un andamiaje o una rutina de pensamiento para prestarle atención a lo que hice bien, lo que no hice bien y reflexionar un poco, podría ser una manera de achicar esa tendencia a solo mirar la calificación. Magdalena dice, Maggie Crespo, dice, incluir rúbricas en las plataformas para que los chicos las completen con sus padres después de hacer una tarea específica. Psicoeducaría a los padres, trabajaría la metacognición de los chicos y daría la información súper útil a los docentes. ¿Lo ves aplicable? Sí, totalmente. Totalmente, me parece un recurso espectacular. Maggie, sí. Súper Las aplicable. rúbricas están resultando ser algo que hace rato teníamos que incluir y estamos pudiendo incluir, se despertó mi niña, estamos pudiendo incluir ahora gracias a la cuarentena. Creo que es una de las ganancias que tenemos de la cuarentena. Estamos teniendo que evaluar distinto y usar rúbricas es una buena posibilidad. Y es una buena posibilidad tanto para que las vean los padres como los chicos como los docentes, la misma rúbrica. Lo mismo pasa con las listas de cotejo. Si al final de cada unidad uno tiene una lista de cotejo de afirmaciones o de conceptos o de actividades, lo que entendí, lo que no entendí, lo que hice, lo que no hice, lo que debo, lo que no debo, bueno, muchas de esas cosas son útiles visualmente para estimular la metacognición. Podrían sugerir rúbricas en general, por lo menos lo que nosotros sugerimos es que las rúbricas sean construidas para cada situación en particular. Entonces, en ese sentido, es como pensar los contenidos o, en el caso de un abordaje psicopedagógico, los objetivos y establecer cómo
frases que ayuden a reflexionar metacognitivamente sobre el alcance o no de esos contenidos y algunos espacios para chequear. Preguntan también rúbricas para nivel inicial para sugerir a los docentes. En general, yo no sé, Marian, si vos tenés alguna en particular. Nosotros cuando trabajamos con colegios solemos armarlas especialmente para cada colegio en función a las necesidades y a la política institucional, que en cada caso puede variar, ¿no? Bien. Otra cosa que preguntaban, y creo que no te pregunté, es si podías sugerir algunas estrategias puntuales para adolescentes, que te parezcan más funcionales para adolescentes. Me parece que las rutinas antes pensaba y ahora pienso, las rutinas de los círculos de puntos de vista donde tienen que mirar desde distintas perspectivas a mí me funcionan un montón. Me funciona un montón con adolescentes donde a veces por ahí llegan que esconden pruebas o que dejan ahí tiradas, hacer un registro, y las libretas lo mismo, hacer un registro de las libretas, de las notas de la libreta, como vos decías recién, poder cambiar el significado y no estar tan atentos al resultado sino al proceso, poder completar estas rúbricas con ellos y ver el rendimiento antes y después, qué hice y cómo me fue. Me parece que son cosas que por lo menos a mí me funcionan un montón con adolescentes, y la psicoeducación un montón. Un montón, porque realmente los remotiva a ver qué hay por detrás o qué subyace a eso que hacemos todo el tiempo. Por ahí los pongo en situación de que tengan que responder qué piensan de cómo aprendemos mejor, cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, en cuanto a mitos de cómo aprendemos, y después trabajamos sobre eso, y vamos cotejando también, pero eso los supermotiva, y hacer linkear todo esto con situaciones de la vida diaria, con la música, con el deporte, o sea, buscar puntos de motivación o de interés, focos, para poder ver que esto que estamos haciendo, en verdad, o sea, rendir una prueba implica lo que está por debajo, como ir a jugar el partido de básquet, es como ir a, no sé, a tocar el concierto que tenés el sábado, o con la banda, que lo que está por debajo un poco es todo lo mismo, y si uno ve la utilidad de para qué está haciendo lo que está haciendo, en general la motivación sube y las cosas funcionan. Lo dijiste medio al pasar, pero me pareció excelente, psicoeducar a partir de hacer explícito los mitos, ¿no? Por ejemplo, estudio todo al final y apruebo, y bueno, y poder explicar lo que es la consolidación de información y la importancia del sueño. Todo eso lo vamos a ver más en CEMAR también, en la charla de CEMAR, ahí tengo bien específico todo eso preparado porque es así. O leo 100 veces y después, no sé, lo leí 100 veces y me fue mal. ¿Cómo? ¿Pero solo lo leíste 100 veces? O sea, entonces empezar a ver cómo uno consolida, no sé, la importancia de la autoevaluación dentro del proceso de consolidación de la memoria, y cuando uno lo conoce, dice, wow, o sea, se abre un mundo, es como salir de la caverna de Platón, ¿no? Es como Sí. la alegoría esa. Bueno, ahí Marian comentó también al pasar que esto lo está preparando para la charla de CEMAR. Fundación CEMAR está organizando un congreso con nosotros acerca de intervenciones en chicos con patologías del desarrollo. Así que bueno, ahí Mariana va a profundizar un poco más sobre la temática de metacognición en su charla, que va a ser de manera virtual también esa formación. Bueno, eso Sí. está en las páginas de CEMAR, porque en realidad nosotros simplemente colaboramos con el programa de la jornada y con los invitados, pero toda la organización es exclusivamente de CEMAR. Pero bueno, ahí van a encontrar esa información. No sé si hay alguna pregunta más. Muchos elogios para tu charla, Mariana. Así que podés estar contenta que habiendo usado un programa nuevo. Sí, que al principio arranqué medio nerviosa porque no me Y habiendo funcionaba nada, arrancado pero con la ansiedad alta, todos los elogios, dice Dolores, todos los elogios para vos y todos agradeciéndote, salió súper, muchas gracias, buenísimas gracias Marian. Ahí les puse
en el chat también, @Cenecochu, es el Instagram de Ceneco, donde pueden encontrar todas las publicaciones de Mariana y su equipo. Pensé que la hora chilena lo compartieron tarde acá, todavía no le puse el horario como para que la gente, todavía no termino de caer que realmente tengo que poner el horario para que personas de otros países nos sigan, es como, Bien. por eso, es como que es una comunidad que crece y todavía me lo tengo que anotar para no dejar de ponerlo. Yo destaco acá, último, es la vocación, ¿no? Cómo la vocación muchas veces mueve montañas y en verdad la base de todo está ahí. Y en la metacognición del propio profesional o del propio docente. Pero cuando uno tiene vocación, la vocación te atraviesa la vida, y creo que todos los que están acá, no sé cuántas personas son, Mira, ahora hay 189, pero habíamos bueno, llegado a casi 300, así que... Bueno, 12:30 al mediodía, un feriado, creo que la vocación nos está atravesando la vida en pos de poder, poder cambiar, optimizar trayectorias del desarrollo. Bueno, acá mira, Candelaria Martínez, te voy a comprometer en público, Marian, porque Candelaria Martínez Lobet preguntó 2 veces ya por metacognición en impulsivos y en ADHD. Es una charla aparte esa, y si querés te invitamos de vuelta para que puedas hablar del tema, pues trabajás mucho con déficit de atención y con metacognición. Personalmente, Sí. uy, sí ponen algunos, mi impresión es que, bueno, está también escrito, uno de los déficits nucleares en el trastorno por déficit de atención es metacognitivo, y entonces es una población con la que metacognición se trabaja de una manera especial porque primero tenés que armarla y recién después usarla en déficit de atención. Exactamente. Entonces, Exactamente, es así. el desafío es primero plantar la semilla y después ayudarla a crecer. Así que bueno, después arreglaremos, Marian, para una fecha nueva para dar una charla sobre déficit de atención y metacognición que hasta ahora no hicimos. Y estaría bueno hacer. Y además, si vos pensás, para lo que es funciones ejecutivas, tenés mucho andamiaje, mucha estrategia compensatoria externa que te soluciona un poco la vida. Para lo que es atención, las estrategias que trabajan son más bien internas, ¿no? Estrategias compensatorias internas, y eso sí o sí exige reclutar a la metacognición. Entonces, hay un laburo ahí importante. Muy, muy lindo para hacer. Así que bueno, vamos para ese lado, así te tenemos otra vez con nosotros. Pero creo que vamos a tener que hacerlo especialmente, porque sería un desperdicio decir 2 o 3 cosas con un tema que es realmente muy, muy, muy rico. Déficit de atención, metacognición y abordaje. Porque incluso metacognición sobre el insight de la impulsividad y sobre el insight de las dificultades de habilidades sociales en déficit de atención, por ahí podemos armar algo juntas para eso, después lo charlamos. Estamos atentos a una próxima charla, les cuento cómo sigue esto, miércoles y viernes a las 2 de la tarde de acá, voy a ver si lo pongo cuando ponemos en las redes en un horario, como se pone el horario internacional, vamos a tener abordaje psicopedagógico de la dislexia, esas charlas las voy a dar yo, y después vamos a seguir la semana que viene, si no me equivoco, con Lorena Revillaga, todavía no está la publicidad, que nos va a contar su programa de primeros pasos, complementando las charlas de dislexia de esta semana, porque con ese programa de primeros pasos se puede trabajar lo que es lectoescritura en chicos, y bueno, y seguiremos armando este esquema de colaboraciones y charlas conjuntas, así vamos entre todos, como vos decías, con vocación, aprendiendo un poquito más. Así que bueno, gracias a todos, para adolescentes también, porfa, sí, vamos registrando los temas y son estas charlas un espacio que nos ayuda no solamente a estudiar, sino a comunicar, y eso siempre refuerza los aprendizajes, así que eso también es bueno para todos. Bueno, buen feriado, buen 25 de mayo, que descansen. Y Marian, gracias. Gracias A vos por la convocatoria, la verdad un placer, y a toda la gente que acompañó, a todas las caras conocidas y amigas que también veo por ahí, así que un beso para todos. Muy bien. Gracias. Adiós. Adiós.